me avisa. Dígame, Gracias. Para servirla, Andy. Bueno, buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Fíjate que, bueno, yo pues a mí yo había ya hablado con mi jefe superior y me dijo que solo me daría una vez por semana. Y si no, pues como yo tengo derecho, o sea, yo tengo derechos, tengo seguro y todo. Y pues si voy toda la semana, pues perdería el trabajo. No, Jefferson, eso usted y yo ya lo habíamos hablado. Tampoco es que usted va a perder su trabajo. Usted se puede incorporar, como dice, mire, Lick, yo voy a ir lunes, martes, miércoles, pero hay un día que sí tiene que ir, hay una semana que sí tiene que ir 2 días. Ahí no sé no, cómo con eso no se preocupe, con eso yo ya lo hablé con el jefe, entonces él me puede dar solo miércoles y jueves. Es lo único día de semana. Ajá, ¿y cómo vamos a hacer si todos los lunes de toda la semana va a haber un procedimiento? Digamos, la primera semana yo empiezo el lunes con canalización de vía periférica y administración de medicamento IV. Esa misma clase se repite el siguiente lunes y se repite el siguiente lunes, Jefferson. Bueno, entonces voy a tratar, pero igual manera, si, o sea, todo por la clase o todo por la carrera, pues no importa. Bueno, Jefferson, podríamos hacer una cosa, pero esto no va a ser la generalidad, ¿verdad? Me lo está diciendo usted porque yo sé que esta persona que trabaja y porque yo le he visto. Si en un caso a usted solo le dan miércoles y jueves, podríamos quedar ir en un sábado. Yo, por mí no hay ningún problema, yo lo doy, ¿verdad? Un sábado y ese día, pues, yo le atiendo a usted los procedimientos que no se han podido hacer. Y con la otra está bien. que me estaba diciendo, con Andy, creo que es que me está diciendo también que probablemente ya puede tener problemas. Pero no es que todo el curso se me va a empezar a decir, no, porque yo olvidaría eso y yo voy de regreso para mi casa. ¿Verdad? En eso nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, jóvenes, el día de hoy, el tema que vamos a ver precisamente es canalización de vía periférica. Realicé hice una presentación que fuera un poco más visual, más dinámica, para que cuando nosotros vayamos ya a realizar el procedimiento, pues ustedes ya tengan la parte teórica y la parte visual de cómo es que se hace una canalización de vía periférica. Espero que el día de ayer hayan aprovechado el tiempo y hayan visto el enlace del video que yo les mandé sobre lo que es la canalización, la inserción de sonda nasogástrica. Es más, si hubiera alguna pregunta, me gustaría que en este momento pues ustedes me hicieran. La miraron, jóvenes, miraron el video. Sí. ¿Hay preguntas, alguna duda que les haya quedado con respecto a esto? ¿Ninguna? Licenciada. Dígame. Solamente que era un poco complicadito comprender todo exactamente bien, porque como no es como cuando de esos videos que la gente va hablando y uno entiende mejor, ¿verdad? Sino que las letras iban saliendo rapidito, entonces teníamos que ir leyendo rapidito, pero sí se comprendió la mayoría. Bueno, perfecto. Y si no, pues igual vamos a tratar de recrear una presentación que sea así visual, parecida a esta, para que ustedes pues puedan ir ya más, como más fija la teoría. Bueno, entonces, como les había dicho, el tema de hoy es canalización de vía periférica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la canalización de vía periférica? Es un método de acceso directo a la circulación venosa, ya sea periférica o central. Nada más que en este caso nosotros solo nos vamos a referir a la periférica, porque cuando hablamos de canalización intravenosa central, no estamos hablando donde se inserta un catéter venoso central, y que se inserta en la yugular, se inserta también en la femoral y en otros tipos, sin embargo, por lo general en el adulto solo en la yugular, ¿verdad? Cuando se trata del niño, sí, se puede poner un catéter venoso central en el umbilical, más que todo en los pacientes recién nacidos,
o se puede colocar un catéter venoso central en la femoral. Pero en este caso nosotros vamos a hablar de la vía periférica, del acceso venoso periférico, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir de nuevo que la canalización intravenosa es un método de acceso directo a la circulación venosa, ya sea periférico central, que se ha convertido en una rutina cotidiana y ha dejado de ser un recurso excepcional complicado reservado a casos críticos. Es decir, que ahora por lo general todos los pacientes, inclusive aunque no lo ameriten, una vez que están hospitalizados, por lo general tienen una vía periférica central, no, periférica, perdón, por cualquier situación que se pueda dar con respecto a una emergencia, y al estar el paciente ya hospitalizado, pues tenemos que tener acceso a esa vía periférica. ¿Cuál es el objetivo de tener una vía periférica lista en un paciente? Es proporcionar, bueno, de dar la clase, proporcionar conocimientos básicos en el manejo del tratamiento intravenoso y con ello mejorar la calidad asistencial, prolongar la permanencia del catéter en el tiempo en las mejores condiciones posibles, detectando precozmente las complicaciones derivadas de la terapia intravenosa, que puede tener una importante trascendencia para el estado de salud del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de que nosotros nos volvamos hasta cierto punto expertos, una, porque la responsabilidad de la enfermedad profesional es la de la canalización, y también la responsabilidad es de cuidar ese catéter para evitar en un futuro pues un paciente vaya a tener una complicación por la misma. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de la canalización venosa periférica? La primera es restituir el equilibrio de ácido-base. Esta palabra ya es muy conocida con ustedes porque ya vimos lo que era equilibrio ácido-base. Entonces, para aquel paciente que está deshidratado, para aquel paciente que sus pérdidas son mayores que sus ingestas. También para administración de fármacos y fluidos al torrente circulatorio, quiere decir para la administración de medicamentos y otros fluidos como son los hemoderivados de la sangre. Mantenimiento y la hidratación en pacientes con intolerancia oral, para el caso que el paciente que está vomitando, aquel paciente que tiene puesto una sonda nasogástrica, aquel paciente que tiene una cirugía gástrica y que no puede, una cirugía abdominal y que no puede tener habilitada la vía oral. Entonces para eso hay que mantener la hidratación por medio de líquidos IV, transfusión de productos sanguíneos, eritrocitos, plasma y otros. También para lo que es la nutrición parenteral, es decir, aquel paciente que necesitamos un acceso venoso para poder nutrirlo. Entonces sabemos que se coloca como que es un suero, nada más que este suero es algo especial, no es un suero común y corriente que nosotros usamos a diario. Y mantener un acceso venoso con fines terapéuticos. Estas son las indicaciones para el uso de la canalización venosa. ¿Cómo hacemos para elegir el lugar de la punción? Las áreas más comúnmente utilizadas para la terapia IV se encuentran en la zona más distal posible. Cuando hablamos de distal nos estamos refiriendo la más distal con relación al corazón. Entonces esta parte de aquí es la parte más distal y esta parte de acá es la parte más proximal. En el caso de la cateterización periférica en miembros superiores, debe plantearse primero en el dorso de la mano, continuar por el antebrazo y flexura del codo. Significa que mis primeras venas de elección van a ser las de la palma de la mano. Al no encontrar una vena accesible, ya sea porque están muy tortuosas, porque no se visualizan, yo sigo buscando las del antebrazo y seguidamente pues yo me puedo ir a la flexura o me puedo ir a esta parte de aquí del brazo. De esta forma, si se produce una obliteración de una vena canalizada, no provocamos la inutilización automática de otras más distales. ¿Qué me está diciendo con esto? Si yo canalizo a un paciente en el antebrazo y me he pasado desapercibida las de la mano y después esta vena me hace un trombo, me hace una flebitis, prácticamente mi vena de la mano me quedan inutilizadas porque recuerde que la vena lleva un camino. Entonces, si yo en esta parte de aquí la vena se me hace una flebitis, una tromboflebitis, prácticamente las venas de la mano ya no las puedo utilizar porque cuando el torrente sanguíneo llegue o el torrente de los líquidos o los medicamentos lleguen justo en el lugar donde ya hay una trombosis, prácticamente hasta ahí nomás llega también el catéter, porque si hay una trombosis o una flebitis, yo tengo que buscar un lugar más arriba. Entonces, por eso también siempre se recomienda empezar a utilizarlas con las venas de la mano. La utilización de venas de miembros inferiores es muy inusual.
y está desaconsejada debido a la mayor fragilidad y al riesgo de crear o asentar problemas de retorno venoso. Entonces aquí tenemos, jóvenes, cuáles son esas venas que nosotros en primera instancia debemos canalizar, y es la vena basílica, que es esta, la vena metocarpiana, que es esta. De repente ustedes ahorita en un dibujo no lo miran bien, pero el día que nosotros aprendamos a canalizar y coloquemos un torniquete al compañero, ustedes van a ver que hay varias formas de que nosotros podamos tomar la decisión de aplicar un catéter en X o Y lugar, ¿verdad? Una puede ser por la visualización que nosotros tengamos de la vena, y en otros casos la vena no se visualiza, pero sí se palpa. Y vamos a encontrar casos que ni la vamos a ver, ni la vamos a palpar. Y en estado de emergencia tenemos que tomar la decisión de hacer la venopunción solo por anatomía, diciendo, no, aquí, por aquí tiene que estar una vena, porque anatómicamente en el cuerpo humano aquí tenemos una vena, y entonces lo intentamos, pero ese es como el tercer de los casos, ¿verdad? Entonces, luego están las venas del brazo, que es la vena cefálica y la vena antibraquial, y luego tenemos la vena basílica y la vena mediana cubital y la vena cefálica, que está en esta parte de aquí del codo, ¿verdad? De la parte de la flexión del brazo. Entonces, primeramente ya dijimos que son las venas de la mano y luego nos iríamos a las venas del antebrazo. ¿Cómo vamos a hacer la elección del lugar de la punción? Entonces, primero tenemos las venas dorsales metacarpianas, que tienen la ventaja de que dañan mínimamente el árbol vascular, pero permite diámetros menores de catéter, limita el movimiento y puede variar el flujo según la posición de la mano. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en la mano debemos de usar catéteres de más bajo calibre. En todo caso, en un adulto tendríamos que utilizar un 22. Sin embargo, hay adultos que sí tienen buenas venas y nosotros podemos usar un 20 y un 18. Pero nos está diciendo que en estas dorsales metacarpianas deberíamos de utilizar catéteres un poco más bajos. Sin embargo, en esta clase que nosotros en la salud del adulto que miramos, por lo general el catéter que utilizamos es el catéter número 20. Luego nos vamos a la vena radial y la cubital, que es muy cómoda para el paciente y garantiza un flujo constante, causa un mayor daño al mapa venoso del miembro superior. En estas venas dorsales, jóvenes, cuando canalizamos aquí al paciente, el problema que tenemos es que dificulta mucho al paciente para que él pueda hacer sus actividades, y más si no tenemos cuidado, que si lo canalizamos en la izquierda, que si lo canalizamos en la derecha, nunca le preguntamos al paciente, ¿usted con cuál mano come? Simplemente nos interesa más dar un solo puyón, hacer un solo intento, y muchas veces estamos dejando por fuera pues la comodidad del paciente. La otra vena que tenemos importante es la basílica medial y la cefálica media, que admite mayores diámetros de catéter y su canalización es más fácil. Presenta el inconveniente de que el daño que causa el árbol vascular es importante y además puede variar el flujo, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, de nuevo vamos a repetir que primero tenemos las venas de las manos, que es las dorsales metacarpianas, luego las del antebrazo, que es la radial y la cubital, y luego tenemos la basílica media y la cefálica, que son las venas más, las ideales para poder hacer canalización. Vamos a reforzar algunos puntos con respecto al lugar de la inyección del catéter. Lo primero que vamos a hacer es no emplear la extremidad afectada en un paciente al que se le ha practicado una extirpación ganglionar. Digamos, para el caso de una paciente que se le ha hecho una extirpación de ganglios por una mastectomía, entonces si ha sido la mama izquierda que le han quitado y por ende le han quitado todo su árbol de ganglios, entonces no vamos a canalizar la izquierda, vamos a canalizar la derecha. Es decir, ahí es donde nosotros volvemos a utilizar lo que es el pensamiento crítico, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una paciente donde todo su árbol de ganglios han sido extraídos, es decir, entonces me voy a ir por el otro lado del otro miembro inferior. Evitar la extremidad afectada por un accidente cerebrovascular. Si el paciente sufrió un accidente cerebrovascular y él quedó con su problema en el lado izquierdo, voy a canalizar el lado derecho. No utilizar las venas de un miembro con fístulas arteriovenosas, quemaduras, lesiones cutáneas, zonas esclerosadas y dolorosas, ¿verdad? Entonces, si yo sé que en ese miembro inferior él tiene una fístula, porque a él le hacen hemodiálisis,
Entonces no voy a ir a canalizar en el mismo brazo donde está la fístula y mucho menos voy a ir a conectar un medicamento a la fístula del paciente, ¿verdad? Sino que yo voy a canalizar una vía periférica en el otro miembro. Ante la existencia de vello en la zona de inserción, no rasurar, solo cortar el vello para evitar producir lesiones cutáneas. Asegurarse de que el punto de inserción no dificulte las actividades diarias del paciente y evitar prominencias óseas o articulaciones. Es decir, muchas veces nosotros colocamos el torniquete aquí y hay pacientes que tienen algún huesito bien saltado y queremos que por encima de ese hueso nosotros canalizar. Eso es bien difícil porque nosotros cuando insertamos el catéter lo insertamos en un ángulo entre 5 y 15. Pero luego que una vez que ya hay retorno venoso, nosotros tenemos que bajar el ángulo y ese ángulo casi se convierte a más bajo de 5, ¿verdad? Es decir, hay que bajarlo casi al nivel de la piel. Yo inserto aquí, pero una vez que yo siento que el catéter entra en vena, yo tengo que bajar el catéter y casi deslizado por la piel, yo termino de introducir ese catéter a la vena. Si es posible canalizar el miembro no dominante, es decir, si el paciente dice que es izquierdo, entonces canalizar el derecho, si el paciente es derecho, canalizar el izquierdo. Otra cosa que nosotros tenemos que tener presentes, jóvenes, es que si hay un paciente que va a cirugía y a él le van a extraer, digamos, un quiste de la mano izquierda, no lo vamos a ir a canalizar en la mano izquierda, lo vamos a canalizar en la mano derecha, pues significa que en salas de operaciones le van a retirar ese catéter y va a ser otra molestia para el paciente y más gasto para el hospital. En cada intento de canalización se debe utilizar un catéter nuevo. Hay formas de cómo uno puede lavar un catéter, jóvenes, pero lo ideal es usar un catéter en cada intento. Si yo hice 5 intentos, son 5 catéteres que tengo que utilizar. Nunca se debe volver a introducir el fiador una vez retirado por correr el riesgo de perforar y seccionar la cánula de plástico. Eso de repente me lo van a entender cuando ya nosotros vayamos a práctica, laboratorio. Es decir, yo inserto el catéter y a veces yo tengo dudas, es decir, hubo retorno de sangre, pero yo miro que ese retorno como fue muy poco, entonces yo tiendo a sacar la aguja metálica que lleva por dentro el catéter. Entonces la teoría me dice que yo no debo volver a introducir esa aguja porque yo corro el riesgo que a mitad del catéter que me ha quedado adentro yo pueda hacer una perforación y ahí yo pierdo la canalización. Entonces nunca es bueno retirar del todo el catéter. Patología por la que consulta el paciente. Hay diferencia en cuanto a la patología que sufra, teniendo en cuenta si la canalización es a consecuencia de una hemorragia digestiva, politraumatizado o para la administración de fármacos y fluidos por un proceso urgente o un caso leve. Entonces, significa que nosotros tenemos que tomar la decisión el número de catéter. Digamos, si es un paciente que tiene un sangrado digestivo, yo no lo voy a ir a canalizar con un catéter de recién nacido, con un 24 o un 22. Este paciente mínimo tiene que tener un catéter número 18, porque tiene que ser de grueso calibre, porque este paciente va a necesitar volúmenes altos de líquidos y va a necesitar también transfusiones de sangre o de hemoderivados. Las características físicas del paciente referido a su salud, hay diferentes anatomías considerables. Si el paciente es un niño de corta edad, si es una persona joven y adulta, o por el contrario, si el paciente es un anciano. Entonces, vamos a tomar en cuenta todos esos aspectos para que nosotros tomemos la decisión qué número de catéter vamos a utilizar. En una emergencia, la canalización estará enfocada a un mayor aporte de fluidos en corto tiempo, que por lo tanto la cánula como la vena a elegir tendrá que tener mayor calibre y la colocación de la misma cambiará de una patología a otra. Permítanme un momento. Entonces, volviendo a repetir, si es un paciente que es una emergencia, nosotros vamos a tener que utilizar un catéter de mayor calibre y tenemos que elegir una vena de mayor calibre porque pues la palabra lo indica que si es una emergencia nosotros vamos a tener que aplicar volúmenes grandes de fluidos. Siempre que sea posible se debe observar las siguientes normas. Elegir correctamente la vena, minimizar el dolor, evitar las venas cercanas a arterias y con vasos adyacentes profundos, porque si nosotros en vez de canalizar una vena, canalizamos una arteria y en esa arteria nosotros colocamos o administramos un medicamento,
prácticamente este paciente muere instantáneamente, ¿verdad? Sin embargo, hay formas de reconocer si nosotros hemos canalizado una arteria en vez de canalizar una vena. Una de ellas es que eso necesito que lo apunten. La sangre arterial es rojo brillante, la sangre venosa es un rojo oscuro. La sangre arterial es espumosa. ¿Por qué? Porque la sangre arterial es oxigenada. Entonces usted mira un montón de burbujas. Y otra cosa también, que la sangre arterial viene con mayor fuerza. Usted, una vez que canaliza y coloca el venoclisis y abre sus líquidos, en vez de que el líquido pase, más bien la sangre del paciente va hacia arriba del venoclisis. Es decir, es tanta la presión así, ¿verdad? Entonces, desde el momento que usted mira que el catéter, una vez que usted canaliza, y al abrir el venoclisis, en vez de que el suero pase, la sangre va hacia arriba, retire ese catéter, deje de estar intentando, porque usted accidentalmente está en una arteria y no está en una vena. El diámetro y flujo sanguíneo, anatomía local, sí. Dígame. ¿Y la sangre arterial es rojo? Es rojo brillante, es como un rojo vivo, y la sangre venosa es una sangre oscura. Es un rojo oscuro. ¿Cómo dice? Y que usted dijo que una de las dos era más espumosa. Sí, la arterial. La arterial es más espumosa y el retorno viene con más fuerza. Es más, muchas veces uno canaliza una arteria y le tira el catéter de adentro, el que es metálico, porque el catéter lleva 2 agujas, ¿verdad? Lleva una metálica adentro, que es la que va rompiendo la vena y la que hace el orificio cuando no hace la venopunción. Entonces, inmediatamente si es una arteria de gran calibre, muchas veces, inclusive sin que uno haga la intención de retirarlo, la misma fuerza de la sangre lo retira. Entonces, lo que ustedes tienen que ver, que es una sangre, jóvenes, oscura. Eso es lo más importante, ¿verdad? Pero si ya miran ustedes que es una sangre así como una sangre bien clarita, digan ustedes, yo aquí puedo estar en una arteria. Y más si es en un sitio donde ustedes sepan anatómicamente que abajo de esa vena pasa una arteria. Vamos a también prevenir complicaciones, evaluación individual del paciente y un profundo conocimiento del programa de administración de medicamentos IV. Y en algunos casos con red venosa difícil resulta tentador colocar la cánula en venas superficiales pequeñas visibles, pero impalpables, lo que no suele dar buenos resultados. Significa que ustedes de repente no van a ver la vena, sí la van a palpar y sí vamos a poder canalizar al paciente, pero con suerte vamos a administrar los medicamentos tal vez de esa hora al paciente, pero 8 horas después probablemente esta vena ya va a estar extravasada. ¿Ok? ¿Qué equipo es el que nosotros vamos a utilizar para canalizar? Vamos a utilizar una bandeja. Vamos a utilizar en un principio algodón seco, nada de historia de que yo en este frasco llevo mi algodón y para no cargar el alcohol, entonces yo le dejo ir el alcohol ahí, porque ¿qué sucede? Cuando usted toma el algodón, por inercia, uno lo primero que hace es exprimir el algodón. Entre tanto que vamos utilizando algodón y exprimiéndolo, se imagina cuántas bacterias van quedando. El algodón debe ir seco siempre y hasta que estamos ante la presencia del paciente, nosotros vamos a colocar el alcohol en el algodón. Vamos a utilizar un torniquete. Ahora lo agarramos a chiste y decimos el torniguante, ¿verdad? Y en vez de usar un torniquete usamos un guante. Eso es más, el paciente es mucho más doloroso utilizar un guante que utilizar un catéter. A veces los vellos del paciente se enredan en aquel catéter. Entonces vamos a utilizar siempre un torniquete. Vamos a utilizar catéteres intravenosos de calibre y longitud según vena a canalizar, según edad del paciente, según patología o según necesidad del paciente. Vamos a utilizar guantes descartables, no para utilizarlo como torniquete, sino para utilizarlo nosotros. Les voy a contar que ya en la experiencia y en el punto es difícil canalizar con catéter, principalmente cuando vamos a hacer la fijación del mismo. Sin embargo, para evitar esas infecciones, para evitar que nosotros nos vayamos a pinchar con un paciente y vayamos a adquirir una enfermedad, entonces la técnica nosotros debemos de hacerla siempre con guantes. ¿Verdad? Solución o suero endovenoso indicado, si es que en ese momento nosotros vamos a poner un suero. Vamos a utilizar esparadrapo, que hay de varios tipos. Ahí está el de tela, ¿verdad? Y está también el que llamamos comercialmente Dermicel.
que es un esparadrapo más fácil de manipular, y también es un esparadrapo que es antialérgico para el paciente. Vamos a utilizar el equipo de perfusión. Cuando hablamos de equipo de perfusión nos estamos refiriendo al Venoclisi, y una jeringa estéril, por lo general de 3 ml con solución salina normal. Entonces ahora vamos a ver cuál es ese procedimiento para insertar un catéter venoso periférico. En primera instancia, lo primero que tenemos que hacer es verificar en el expediente del paciente si hay necesidad de canalizar al paciente. Luego vamos a ir a la cama del paciente y le vamos a explicar el procedimiento al paciente. No es que hasta que ya lo tenemos con el esparadrapo y ¡pum! Aquí el paciente se va a dar cuenta de lo que le va a hacer. No. Siempre hay que explicarle el procedimiento al paciente, saludándolo anteriormente y presentándolo. Buenas tardes, don Ramón. Yo soy la licenciada Dinora, porque ustedes cuando vayan a práctica, jóvenes, ustedes van a ser licenciados. Porque si ustedes se fijan, los médicos, todos hasta de primer año, doctor fulano, nosotros no vamos a andar, hey, pase, Bessie. No, va a ser la licenciada Bessie, la licenciada Caroline, la licenciada Cecia, la licenciada Alejandra, todos van a ser licenciados y licenciadas jóvenes ahí, ¿verdad? Entonces, yo soy la licenciada tal, o le pueden decir, yo soy la estudiante de enfermería. El problema es que si se presentan como estudiantes, a veces el paciente rechaza que ustedes le hagan los procedimientos. Entonces, yo soy la licenciada tal. Y digamos, si nosotros tenemos la oportunidad de ir a práctica, jóvenes, ustedes todos los procedimientos los van a hacer a la par mía. Es decir, nada de que yo con la LIC me pongo nerviosa, nada. Es decir, yo tengo que supervisar y tengo que validar o tengo que darle la seguridad al paciente que ustedes están conmigo y que cualquier procedimiento que ustedes hagan, pues yo soy la responsable de que todo se haga bien. Bueno, seguidamente que yo me presentaba con el paciente, me voy a hacer un lavado de manos como debe ser, ¿verdad? Como lo dice la OMS. Para dilatar las venas, vamos a aplicar un torniquete de 20 a 25 centímetros por encima del lugar elegido para canalizar. Y si tenemos la oportunidad, debemos decir al paciente que cuelgue la mano del brazo y el brazo junto a la cama, y que él va a estar abriendo y cerrando la mano como para ayudarnos. Muchas cosas, jóvenes, se aprenden en el camino. Yo por lo general no le digo al paciente que cuelgue la mano, sino que yo lo que hago es, empiezo como a dar un masaje en todo el brazo, hacia abajo, hacia abajo. Esto jamás lo vayan a hacer en una vena, jóvenes, porque rompemos porque las venas son bien frágiles, entonces la fragilidad capilar se rompe. Y mucho menos hacer este golpe, ¿verdad? Eso es negativo, jamás lo van a hacer ni en presencia ni en ausencia mía. A mí profesionalmente lo que me ha resultado es que yo me froto mis manos y cuando yo siento que ya están calientes se las coloco encima del paciente, de la mano donde voy a canalizar. Esto como magia, jóvenes. Rápidamente la vena se vuelve visible, ¿verdad? Entonces no tenemos necesidad de estar golpeando y dándole palmadas al paciente, y más si andamos de mal humor, andamos de velada, o más si es una canalización que vamos a hacer hasta la mañana, porque no, es decir, siempre y cuando vamos a explicarle el procedimiento al paciente, siempre, jóvenes, un toquecito en el hombro. Cuando me voy a presentar, buenas tardes, don Ramón, mi nombre es, yo soy la licenciada Dinora, y en este momento pues yo voy a canalizarlo porque usted ha perdido su vena o porque ya tiene 3 días de estar con el catéter, porque un catéter no debe estar en un paciente más de 3 días, jóvenes, hay que cambiarlo. Y siempre ese contacto físico, jóvenes, con el paciente, un apretoncito en mano, no se preocupe, usted va a estar bien, esto rápido va a pasar y va a tener un pequeño malestar cuando pinchemos la vena o su piel, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran el dibujo, tenemos el torniquete en la parte superior de donde nosotros vamos a canalizar. Bueno, dice aquí, cuando las venas están convenientemente dilatadas, escoja una de las más distales para la inserción y compruebe su dirección. Aquí es bien importante, jóvenes, que antes de que nosotros tomemos la decisión de qué catéter vamos a usar, la vena tiene que ser una vena que esté derecha, no una vena que esté tortuosa, porque en lo que nosotros hacemos la venopunción,
como la punta de ese catéter va a ser metálica, porque ya les dije que el catéter trae dos, un catéter donde viene la aguja de poliuretano, que es como plástica, pero adentro de esa aguja viene una metálica. Entonces, cuando ustedes hacen la inserción, van las dos agujas juntas, pero la que va abriendo camino es la aguja metálica, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la seguridad que tenemos una vena que esté derecha y que más o menos lo que se visualice sea del tamaño del catéter. Si aquí está la vena derecha y más adelante está tortuosa, yo no tengo ningún problema, por lo que yo quiero es que esa vena, si el catéter mide esta parte, es decir, mide que 10 centímetros o 7 centímetros, yo tengo que tener visualizada que esa vena ahí también, o palparla, que va a tener esa misma longitud de forma derecha y que en ningún momento, al momento de introducir el catéter, porque más adelante esté tortuosa, yo voy a romper esa vena. Entonces, una vez que yo elijo, jóvenes, el sitio de venopunción, entonces voy a limpiar la zona con algodón con alcohol, para desinfectar la piel y voy a empezar del centro y voy a limpiar con movimientos circulatorios hacia afuera. Es decir, que yo no voy a hacer esto, jóvenes, sino que yo voy a limpiar. Si yo en este lugar voy a hacer la venopunción, yo voy a limpiar de forma circular. O puedo hacer esto de una forma hacia afuera. Por lo general uno solo limpia una vez, hace como una coma, decimos nosotros una coma, descarto y luego vuelvo a limpiar de nuevo y limpio cuantas veces sea necesario, porque de repente podemos encontrar un paciente que esté un poco sucito, ¿verdad? Que estos pacientitos nuestros, nuestra población, que a veces viene del campo, de trabajar la tierra, de sembrar, entonces el río se baña y muchas veces sí queda un poquito de sucio y que se remueve pues con el uso del alcohol. ¿Verdad? Entonces vamos a limpiar el sitio de venopunción cuantas veces sea necesario. Luego vamos a tensar la piel hacia abajo para estabilizar la vena. De esta forma, miren, puede ser de que una vez, porque cuando ponemos el catéter le decimos al paciente que apuñe la mano. Entonces yo puedo poner mi otra mano sosteniéndola para tensar la piel y que sea más fácil al momento que voy a hacer la venopunción. La puedo tensar de esa forma o la puedo tensar de esta forma, haciendo la mano hacia acá, como para enderezar un poco la vena o el camino que yo voy a puncionar. Todo esto, jóvenes, yo lo voy a volver a repetir el día que hagamos el laboratorio simulado, ¿verdad? Ok, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a insertar el catéter sanguíneo, ¿verdad? De un método directo e indirecto. Perfore la piel con el bisel del catéter hacia arriba en un ángulo de 15 a 20 grados. Si ustedes miran, aquí está la muestra de que el catéter lleva dos agujas. La que queda acá adentro es la plástica y la que uno retira perdón. La que uno retira es la metálica. Y si ustedes miran aquí, en la cámara del catéter se observa donde hubo retorno sanguíneo y eso es lo que nosotros nos indica que el catéter está ubicado en una vena, ¿verdad? Si ustedes miran esta sangre, también es una sangre, jóvenes, oscura, ¿verdad? En una vena. Luego dice que una vez que yo inserto el catéter, tengo que reducir el ángulo y haga avanzar el catéter. Pero cuando yo hago esto, yo ya he retirado, tal vez no tanto como se mira aquí, pero sí yo he retirado como hasta aquí, para que ya la punta de ese catéter no sea el catéter metálico, la aguja metálica, porque si yo dejo la aguja metálica, en cualquier momento que yo encuentre un desvío de la vena y que no la he visualizado, yo voy a hacer ruptura de esa vena. Y tal vez voy perfecta. Entonces, yo hago la venopunción y una vez que yo miro que hay retorno venoso, yo retiro unos que 1 centímetro, 2 centímetros, a modo que ya lo que esté en la punta sea mi aguja plástica y que no me va a romper la vena del paciente. Cuando vea el reflujo sanguíneo, introduzca el catéter unos 0.5 centímetros para asegurar su emplazamiento en la vena y en ese momento también se retira el torniquete. El torniquete no necesariamente se va a retirar en ese momento porque lo podemos dejar. Yo por lo general lo dejo hasta el momento que yo tengo introducido del todo mi catéter. Luego voy a retirar la aguja tal como se muestra.
tenemos que avanzar el catéter hasta la conexión o hasta que encuentre algún tipo de resistencia, que esperamos no encontrarlo. Porque muchas veces cuando nosotros canalizamos y encontramos resistencia, entonces decimos, ok, lo vamos a dejar hasta aquí, más si es un paciente difícil de canalizar. Pero esa es una vena que no nos va a durar mucho tiempo porque parte de ese catéter va a quedar fuera de la piel del paciente. Luego vamos a examinar la piel que rodea el lugar de punción en busca de signos de infiltración o formación de hematoma. ¿Cuándo vamos a decir que tenemos un signo de infiltración? Es cuando haya que nosotros probemos con la aguja de 3 ml o conectamos el suero y miramos que hay edema en el sitio del catéter, entonces decimos que ahí hay una infiltración, es decir, o estamos fuera de la vena o hay formación de hematoma, es decir, que se nos ha puesto la piel de color morada o azul, entonces nosotros decimos aquí estamos mal, hay que hacer un retiro del catéter. Luego vamos a hacer la fijación del catéter, ¿verdad? Que la fijación se puede hacer de varias formas, formas y estilos. Yo les voy a enseñar 2 que 3 formas. Y la ideal es que nosotros coloquemos que ya se me volvió a olvidar, pero hay un joven que la vez pasada me recordó, el tegader, que coloquemos. Lo que pasa es que esto es bien caro y no siempre está accesible en los hospitales, ¿verdad? Porque ¿cuál es lo bueno del tegader? Que queda bien fijado y que aparte de eso nosotros visualizamos el sitio de venopunción y podemos detectar a tiempo si se está formando alguna flebitis o una tromboflebitis en el sitio de canalización del paciente. Entonces, lo ideal es poner un tegader, ¿verdad? Pero lo que nosotros por lo general tenemos a disposición es el famoso esparadrapo, ¿verdad? Entonces, se les va a enseñar 2 formas con esparadrapo de hacer la fijación y se les va a enseñar también, tal vez encontramos algún tegader por ahí para que nos puedan regalar, aunque sean 3 para uno cada día, para que ustedes lo conozcan y también para que aprendan pues también cómo se hace la fijación con el tegader. Entonces, prácticamente, jóvenes, esta es el procedimiento para hacer una canalización y pues en el catéter nosotros vamos a colocar o un tapón de catéter o una llave de 3 vías o vamos a colocar una extensión. Esa clase de administración de medicamentos y ya se les dio, ¿verdad? De líquidos, de aplicación de líquidos intravenosos. Hola. ¿No se ha dado? No, licenciada, porque yo no me acuerdo. Okay. Pues sí, ya está lista ya tengo lista esa clase. Bueno, entonces, y ahí están todos los, ¿cómo le llamo yo a esto? Todas las cosas que se pueden anexar al catéter, que puede ser un tapón, una llave de 3 vías o puede ser una extensión, ¿verdad? Entonces, esta es la forma y el procedimiento, jóvenes. Y otra cosa bien importante, que también hay que colocarle encima del esparadrapo, un esparadrapo donde diga la fecha que se fue canalizada, el turno y la persona responsable. En el caso si yo canalizo en un turno B y es un día 20, entonces turno B, 2009, 2021 o 21, licenciada D. Ruiz, es decir, solo la D de Dinora y Ruiz. En el caso con ustedes, entonces tienen que ponerle estudiante de enfermería pleca, UNA y sus iniciales, ¿verdad? Ya eso se sabe que como todos los días se va a ir revisando, 3 días después ese catéter, si todavía está puesto, se hace un cambio de catéter. Primero se canaliza la otra vena y ya una vez canalizado hacemos el retiro, porque va a ir la mala suerte y no se pueda canalizar. Y nosotros ya hemos retirado el catéter, que está bueno, solo que el protocolo de la institución va a decir, ¿verdad? Y la literatura dice que el catéter hay que cambiarlo cada 72 horas. Entonces siempre se fija y se coloca aquí un esparadrapo diciéndole cuáles son la fecha y quién es el responsable de haber aplicado ese catéter. Bueno, hay muchas complicaciones, jóvenes, tanto al momento de canalizar como el hecho de manipular una vía aérea. En este caso, la primera es la extravasación, ¿verdad? Que puede ocurrir en el momento de canalización o puede ocurrir, ¿verdad? Que 24, 48 horas, en cualquier momento puede ocurrir una extravasación de ese catéter. Entonces, ¿qué es la extravasación? Es la fuga del líquido que se está perfundiendo desde la vena
a los tejidos circundantes. Esto sucede cuando la cánula pincha la pared venosa o se desliza fuera de ella. Entonces, ok, el paciente hizo un mal movimiento, la enfermera no agarró en pinza el catéter cuando va a quitar el tapón para anexar el venoclisis, y entonces en vez de estar queriendo lo trasroscar de un lado, lo trasrascó otro y no lo pinzó con su otra mano, y entonces lo que provoca es que el catéter que ya está puesto en el paciente empiece a hacer un juego interno y nos puede romper la vena, ¿verdad? Entonces también le voy a enseñar la forma en que uno manipula el catéter para evitar de que el catéter que ya está dentro se esté movilizando y nos pueda romper esa vena. Es más probable que cause una extravasación las cánulas rígidas de acero que las de plástico flexible. Fue por esta razón que a nivel mundial se hizo el cambio de mariposas por catéter. Entonces significa que la mariposa solo se utiliza en casos extremadamente que el paciente definitivamente tenga un medicamento que aplicarse, no se ha podido canalizar con un catéter, las venas que se visualizan son venas extremadamente pequeñas y entonces se toma la decisión de colocar esa mariposita solo para pasarle justo la medicación de ese momento, porque esa vena en cuestión de minutos va a estar extravasada porque la mariposa solo tiene su aguja de metal. La extravasación utilizando cánulas de acero pueden producirse desde el inicio de la perfusión. Si se usa una cánula de plástico, es más probable que se produzca 1 o más días después de la inserción, lo que estábamos hablando. Con ambos tipos de cánula, el riesgo de extravasación aumenta siempre que la zona de inserción esté cerca de una articulación, que nos está diciendo que si yo coloco el catéter, una mariposa, en una zona de flexión y el paciente se puso a comer, rápidamente ese catéter va a estar extravasado porque en la parte interna ese catéter se va a doblar, ¿verdad? Entonces rápido va a estar extravasado. Si la punta de la cánula no está suficientemente insertada, parte de esta quedará fuera de la vena. Cuando esto sucede, por lo general, la extravasación se pone de manifiesto muy rápidamente a medida que el líquido perfundido se desliza fuera de la vena hacia los tejidos circundantes. Entonces significa que, de momento, jóvenes, si la vena no está, el catéter no está bien ubicado en la vena, inmediatamente se va a notar y el paciente va a decir, me arde y me duele. Cuando nosotros tenemos bien canalizado a un paciente y vamos a colocar medicamento IV, el paciente jamás va a decir que le arde porque no duele. Muchas veces el medicamento puede tener manifestaciones que él sienta como calor. Muchas veces hay prurito en partes genitales, pero eso nosotros lo vamos a ir estudiando con la farmacología, ¿verdad? Que algunos pacientes, algunos medicamentos producen esto, principalmente los que usamos como la clindamicina, nos da esa sensación de calor. Muchas veces la ceftriaxona también da calor, un poco de calor genital o picazón genital, pero eso lo vamos a ir estudiando pues a medida que vayamos utilizando los medicamentos. El efecto más obvio es la inflamación de la zona de venopunción. El grado de esta inflamación depende de muchos factores. Entonces aquí tenemos un bracito, miren, que está extravasado. Se conectó el venoclisis. A pesar de que el paciente dijo me duele, nosotros muchas veces no queremos lidiar con el paciente, nos descuidamos y esto muchas veces sucede en niños también, ¿verdad? Porque a veces o las mamás están distraídas, las mamás hacen comadre con la de la cuna de lado y no pues tienen el cuidado de que si ya están ahí, están para ayuda y muchas veces esto sucede, pero también nos sucede a nosotros con los pacientes adultos, ¿verdad? Entonces aquí es una muestra de un montón de líquido que está fuera de la vena, ¿verdad? Y puede producir esto en el paciente. Ok, entonces el efecto más obvio es la inflamación de la zona de punción. El grado de esta inflamación depende de muchos factores como la rapidez en que los líquidos IV son perfundidos, los tejidos blandos o compactos del paciente o lo mucho o poco que haya penetrado la punta de la aguja, molestia, dolor, sensación de calor local, tirantez en la zona de punción. La piel puede tener un aspecto tenso y tirante si pasa a los tejidos subcutáneos una gran cantidad de líquidos. Los espacios intersticiales se distienden, especialmente si los tejidos subcutáneos son flácidos, como en el caso del anciano. Los líquidos isotónicos no causan excesivas molestias al extravasarse, pero los líquidos con un pH ácido o alcalino son más irritantes. Principalmente cuando en esos líquidos van medicamentos, ¿verdad? Como la aminofilina,
como el cloruro de potasio, el cloruro de sodio, magnesio, va a causar más molestias en el paciente porque tienen un pH más ácido. Otra de las complicaciones puede ser la flebitis post-perfusión. ¿Qué es esta flebitis post-perfusión? Es la inflamación de la vena utilizada para una perfusión IV. Puede desarrollarse durante o después de la misma. La principal característica de esta complicación es el enrojecimiento de la zona o línea roja que sigue el curso de la vena, con dolor, calor y edema en la zona de punción. Es decir, ustedes van a ver la línea de la vena, cómo se le empieza a poner enrojecido al paciente, ¿verdad? Es decir, aunque la vena no se mira a simple vista, pero van a empezar a ver un camino. Todo el camino que lleva la vena, ustedes le van a ver que ese paciente se empieza a poner esa parte de ahí enrojecida, ¿verdad? El paciente va a empezar a tener muchas veces fiebre, va a empezar a quejarse de dolor, porque ahí lo que ha habido ha sido una contaminación. La flebitis post-perfusión puede deberse a la inserción de una cánula demasiado grande. La propia vena es otro factor a considerar. Las venas grandes con paredes gruesas soportan mejor una perfusión que las venas pequeñas con paredes delgadas. Las venas distales son más vulnerables debido a una disminución del flujo sanguíneo o a su menor tamaño. Es decir, que estas venas de aquí son más vulnerables a que nos puedan desarrollar una flebitis. Cuanto más ácida sea la solución IV, mayor será el riesgo de flebitis, que era lo que estábamos hablando. Entonces, siempre tenemos que tener la certeza antes de iniciar aplicar un medicamento IV que el paciente está bien canalizado. Muchas veces cuando llegamos a la unidad del paciente y nosotros empezamos a hacer procedimiento, lo primero que hacemos nosotros es pasar solución salina normal, porque si el catéter estuviera fuera de la vena, fácilmente el cuerpo va a absorber ese suero, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros sentimos que hay un poquito de presión al momento de pasar el medicamento. Sin embargo, el suero que nosotros vamos a pasar para cerciorarnos si el catéter todavía está en vena, muchas veces es un pequeño coágulo, quizás hasta diminuto, y nos hace un poquito de presión. Entonces, hay que tratar de pasar el líquido con un poquito de presión y vamos a sentir donde nosotros sentimos de que ese pequeño coágulo se ha desprendido y se ha ido al torrente sanguíneo. Eso no va a provocar ningún problema al paciente, pero si en ese momento el paciente dice que le duele o nosotros estamos observando y el paciente hace cara así como de dolor, tenemos que retirar ese catéter, porque muchas veces el paciente, para que no lo volvamos a canalizar, no dice, no me duele, dele, pero no es cuestión de dele, es decir, porque podemos provocarle un problema mayor al paciente, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de que ese catéter al momento de nosotros iniciar una perfusión esté en el lugar donde debe estar. Bueno, ¿cuál va a ser la actuación de enfermería cuando hay flebitis? Ustedes miran aquí hay una flebitis. Entonces vamos a retirar inmediatamente la vía IV, vamos a valorar el grado de esa flebitis, vamos a aplicar compresas frías, vamos a colocar una pomada heparinizante y si hay fiebre vamos a hacer un cultivo de la punta del catéter. Es decir, antes de retirarnos vamos a preparar con un tubo de ensayo de cultivo, con una tijera estéril y al momento de hacer el retiro del catéter vamos a cortar y vamos a mandar a cultivar esa punta del catéter para saber qué bacteria es la que le está produciendo a él esa flebitis o a ella. Es el riesgo de tromboflebitis. La tromboflebitis causa inflamación y sensibilidad venosa con una complicación adicional. La formación de un coágulo en la punta de la cánula o en la pared interna de la vena, si a través de la formación de disección penetran microorganismos en la cánula IV, las bacterias pueden comenzar a crecer en el trombo y originar una tromboflebitis séptica. La fijación de la cánula evita que se deslicen hacia adentro y hacia afuera en la zona de punción cuando se mueve el paciente. Entonces significa que también el roce del catéter dentro de la vena nos puede originar una tromboflebitis. Entonces por eso es muy importante que el catéter quede bien fijado, jóvenes. ¿Verdad? Entonces, eso es bien fijado y otra, la manipulación de todos los materiales que nosotros vamos a utilizar al momento de canalizar a un paciente, tenemos que tener la certeza de que esté bien limpio, ¿verdad? Recién lavadas nuestras manos, secadas con una toalla desechable
que hayamos hecho la fricción el tiempo posible. Bueno, con esta situación del COVID no creo yo que nosotros vayamos a tener problemas para el hecho de que no nos vamos a saber lavar las manos. Puede ser, ¿verdad? Porque a esto nosotros lo practicamos bien a diario. Una cuarta complicación, las infecciones relacionadas con la VIH puede desarrollarse sin causar ningún problema evidente en la zona de punción. Cualquier elevación injustificada en la temperatura, ya que los microorganismos patógenos pueden penetrar en el torrente circulatorio de innumerables formas. Mala técnica durante la inserción de la cánula, y para prevenirlas hay que observar todos los recipientes IV en busca de grietas o fugas antes de utilizarla. Es decir, posiblemente un suero puede estar picado, ¿verdad? Y vamos a ver en la bolsa que contiene el suero que hay agua afuera. Esa bolsa no sirve porque tiene que venir completamente seca la bolsa que contiene la bolsa del suero, ¿verdad? Porque si no significa que hay picaduras. Es buscar turbidez y suspensión de partículas en la solución. Nosotros nos tenemos que fijar si ese suero está completamente limpio. La solución puede estar contaminada y tener un aspecto normal, ¿verdad? Que eso puede ser, y eso está fuera del alcance de las manos de nosotros. ¿Qué vamos a hacer como enfermeras? Vamos a lavarnos bien las manos, vamos a utilizar una técnica séptica, vamos a elegir una vena y catéter adecuado y control y mantenimiento del catéter. Es decir, que la historia no solo es que yo aplico el catéter y me olvido de él, no, ¿verdad? Sino que tiene que ser supervisado al momento que nosotros pasamos nuestra ronda. Nosotros debemos de supervisar todos esos catéteres como están, si los catéteres no están llenos de sangre, porque muchas veces cuando retiramos el tapón del catéter e insertamos el medicamento, la jeringa o la bolsa con el medicamento, si hay una buena vena canalizada va a haber retorno de sangre. Y muchas veces hay vacandas a sangre. Lo que muchas y la mayoría hacen, que solo ponen otra plasta esparadrapo como para ocultar la sangre que hay derramada en vez de hacer una curación, una limpieza de ese catéter, ¿verdad? Entonces, nosotros como buenos enfermeros y enfermeras, entonces vamos a tener ese control y el mantenimiento de calidad de ese catéter para evitar que nos vaya a hacer una infección relacionada a un catéter IV. Puede haber una equimosis, es consecuencia de una mala técnica de punción que ha causado un traumatismo en la pared venosa. Si el torniquete se coloca demasiado apretado o se deja demasiado tiempo puesto. Pacientes que reciben anticoagulantes, especialmente heparina, y tratamientos con esteroides a largo plazo son susceptibles por traumatismos venosos. ¿Cuál es la actuación de enfermería? Retirar el catéter, compresión, hielo local y pomada heparinizante, para ayudar a que esa equimosis desaparezca rápidamente en el paciente. Una sexta complicación son los hematomas. Son el resultado de hemorragias incontroladas en la zona de punción. La mejor forma de tratar el hematoma es aplicar presión directa de un apósito estéril y elevar la extremidad afectada. También se puede aplicar hielo inmediatamente después de su aparición. No se deben utilizar torundas de alcohol, ya que el alcohol... no sé, no, la verdad que se me fue esta palabra, inhibe la formación del trombo. Actuaciones de enfermería, retirar el catéter, compresión, hielo local y pomada heparinizante también. Ahora tenemos algo bien importante, jóvenes, que es el embolismo gaseoso como otra complicación del tratamiento IV. Y se me ha olvidado tomar la foto para mandar de evidencia, me van a disculpar, pero tengo que hacer... tomar la foto, jóvenes, discúlpenme. Bueno, entonces, jóvenes, yo cuando voy a hablar de embolismo gaseoso me recuerdo que por lo general en las películas, cuando el malo va a matar al bueno, entra y le aplica una jeringa ahí con aire. Bueno, de eso se trata. El embolismo gaseoso es un posible riesgo en todos los tipos de terapia IV. En la canalización periférica, está limitado este riesgo por el hecho de la presión venosa periférica positiva, pero puede convertirse esta presión en negativa si el punto de punción en la extremidad está a nivel más alto que el corazón. Significa que nosotros siempre que vamos a canalizar el paciente, aunque esté sentado, pues no va a tener su extremidad
más arriba del corazón, porque no vamos a colocar al paciente así para canalizarlo. Ahí si está acostado en posición supina, pues va a estar al mismo nivel del cuerpo. El aire debe ser cuidadosamente eliminado de todo el trayecto del tubo, así como se debe comprobar que los tapones, empalmes y otros elementos del equipo estén perfectamente ensamblados. Para evitar el embolismo gaseoso producido por el uso de equipos de goteo, es conveniente dejarlos un largo rato goteando antes de conectarlos al paciente. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto de embolismo gaseoso? Que nosotros inyectemos al paciente una cantidad estipulada de aire, jóvenes. Sin embargo, una pequeña burbuja en el venoclisis no le va a ocasionar un embolismo gaseoso al paciente, porque un embolismo gaseoso significa que el paciente se nos puede morir en ese momento, ¿verdad? Nos puede hacer una embolia cerebral, pulmonar o hacernos un infarto agudo de miocardio. Sí, por eso es que nosotros, antes de canalizar al paciente, preparamos el suero y ahí usamos una palabra nosotros. Bueno, es decir, la palabra es que llenamos la primera cámara y le dejamos ir todo el suero al paciente a modo de que no queden burbujas de aire. Se supone que para que nosotros le hagamos un embolismo gaseoso al paciente, deberíamos de inyectarle más de 20 ml de aire al paciente. Sin embargo, ante esta situación, yo no puedo saber si un paciente me va a hacer un embolismo gaseoso con 3 ml, con 5 ml. Entonces, lo ideal es no dejar ir aire al paciente. Sin embargo, como les digo yo, una pequeña burbuja de aire no le va a ocasionar nada al paciente. Entonces, no vamos a botar todo el líquido del paciente y el medicamento por intentar quitar hasta la última burbujita que nos ha quedado. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar que se nos haga burbuja en el venoclisis? Lo que nosotros tenemos que hacer es que antes de insertar el venoclisis al suero, lo que tenemos que hacer es cerrar la llave. ¿Verdad? La llavecita del venoclisis, que es la con la que nosotros después vamos a hacer el goteo. Una vez que ya está insertado el venoclisis en el suero, entonces yo empiezo a llenar mi primera camarita de suero, de suero, y luego yo abro la llave para que yo pueda, hay alguien que me ayude, hay un término que nosotros hacemos, purgar. Me he olvidado, nosotros podamos purgar el venoclisis. ¿Y qué es purgar? Es pasar líquido a través de el venoclisis o a través del microgotero. Entonces, jóvenes, esta es la historia del embolismo gaseoso. Miren, una semejante burbuja de aire dentro de una vena, y entonces si esta burbuja de aire es extremadamente grande, pues el paciente se nos puede morir en ese mismo momento, que no nos va a dar tiempo, jóvenes, ni de empezar a decir ayuda, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad grande de la enfermera y del enfermero, jóvenes, y todo el equipo de los venoclisis y los microgoteros tienen que ser purgados antes de ser conectados al paciente. Ni intentar querer purgar el venoclisis y el microgotero ya una vez que esté conectado al paciente, porque si no se imagina la cantidad de aire que nosotros le vamos a inyectar a ese paciente. Bueno, como octavo es la irritación mecánica. El uso de cánulas de diámetro pequeño minimizan el trauma de la inserción y del mantenimiento de las mismas junto a las paredes venosas íntimas, así como una perfecta fijación en la cánula de la piel del paciente, para evitar irritaciones mecánicas. Otras complicaciones terapéuticas de la canalización o del tratamiento IV sobre la sobrecarga circulatoria, shock por perfusión demasiado rápido, significa que si nosotros nos dicen pasar 1000 ml de solución salina normal en 8 horas, es en 8 horas, 42 gotas por minuto, ¿verdad? Muchas veces, por el apuro de la enfermera o porque dice que no tengo tiempo, creo que aquí ha de ser que con esto, pero para eso nosotros tenemos que dar un reloj con segundera, ¿verdad? O a menos que estemos utilizando un venoclisis que sea cuentagotas, que donde yo solo voy a regular nada más en el dispositivo que trae, yo voy a decir, ok, si me dicen que yo aplique 1000 ml en 8 horas, divido 1000 ml en 8 horas y en el dispositivo ese yo voy a decir, ok, son tantos ml por cada hora, ¿verdad? Que van a tener también su oportunidad de conocerlo. Corte accidental de la cánula y reacciones alérgicas. ¿Cuáles son las prevenciones para evitar estas complicaciones venosas, jóvenes? Utilizar cánulas del mayor diámetro exterior posible.
¿verdad? Mantener los niveles de flujo tan bajos como sea posible, es decir, si me dicen que los 1000 ml son para 24 horas, si me dicen que son para 12 horas, para eso nosotros ya tenemos una fórmula donde nosotros vamos a sacar cuántos son el goteo que tiene que llevar ese paciente, esos líquidos IV. Tener mucho cuidado con las infusiones potencialmente irritantes, es decir, un suero no es lo mismo aplicar un suero que solo sea líquido IV, como que sea un medicamento, un suero que lleve algún medicamento dentro. Evitar las venas de las flexuras y articulaciones de las extremidades inferiores. Deben respetarse los tiempos límites de permanencia de una punción realizando los cambios oportunos. Sin embargo, nosotros utilizamos 72 horas para quitar un catéter y muchas veces para que ustedes tengan la oportunidad de aprender a las 48 horas, nosotros estamos haciendo el catéter solo para que ustedes tengan la experiencia. Porque les voy a contar, jóvenes, que aunque nosotros vayamos a práctica, muchas veces nos vemos frustrados, principalmente porque estamos en el turno de la tarde. Y los procedimientos por lo general son indicados en la mañana. Entonces nosotros con suerte a veces hacemos un cambio de catéter 2 en cada turno. Con suerte de los 25 pacientes, de los 25 o 20 alumnos que hay en una sección, ¿verdad? Cuando estamos presencial, con suerte 2 aplican sonda nasogástrica. Con suerte 2 o 3 aplican dentro del hospital la sonda vesical. Sin embargo, pues nosotros hacemos una conexión ahí con las, ¿cómo se llama? Con las clippers, porque ahora el cambio de sonda a todos los pacientes con problemas renales o con problemas de uretra, es decir, se hacen en las clippers, ya no se hacen en el hospital. Entonces, por lo general, nosotros hacemos conexión con las colegas de la clipper y nos permiten que nosotros vayamos con ustedes. Entonces, por lo menos un retiro y aplicación de sonda hacen en el semestre. Entonces, no piensen de que como vamos para el hospital, ustedes todos los días van a canalizar a un paciente. No, yo lo que hago es que hablo con los médicos internos y les digo que nos permitan a nosotros hacer las extracciones de sangre para que por lo menos ustedes tengan la oportunidad de poner un torniquete, tengan la oportunidad de palpar una vena, tengan la oportunidad de hacer la extracción de la sangre y hacer el manipuleo de los tubos de donde van las muestras de sangre. Reducir los problemas de irritación mecánica con una buena fijación de la cánula a la piel. Las manos deben lavarse cuidadosamente. Limpiar cuidadosamente toda la zona de punción dejando que se seque la piel, porque si no, al momento de hacer la venopunción va a haber ardor y se puede introducir parte del alcohol por la vena del paciente. Usar equipo y alimentos que estén en contacto totalmente estériles. Cambiar los equipos de infusión con regularidad. Esto significa, jóvenes, que si un paciente tiene medicación y lo estamos pasando por medio de un venoclisis o por medio de un microgotero, cada 2 días hay que hacer cambio de estos microgoteros. Entonces, igual, nosotros empezamos a usar un microgotero. El microgotero trae como una franja que siempre es blanca, pero como es más opaca, justo en ese punto es donde nosotros vamos a usar el marcador para colocar ahí la fecha y el turno, la fecha y el medicamento que estamos aplicando en ese microgotero. Y el nombre del paciente también, ¿verdad? Inspeccionar diariamente la zona de punción y cambiar los apósitos regularmente o cambiar los esparadrapos, principalmente si estos esparadrapos se miran húmedos, ya sea por la solución IV o se miran húmedos de sangre, ¿verdad? Cuando nosotros miramos que un paciente tiene una plancha de un montón de esparadrapos, es seña que ha habido derrame de sangre y que por lo general, para evitar hacer el cambio de esparadrapo, lo único que hacemos es esconderlo, ¿verdad? Y más bien lo que estamos haciendo ahí es un caldo de bacterias que fácilmente se pueden ir por el lugar de venopunción. Bueno, jóvenes, ¿preguntas? No hay preguntas. Hola. Andy Zulay, que es una que me pregunta siempre. ¿Quedó claro?
Hola. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, Que nadie solo contesta. Alguien, dígame, Cris. Cris Stephanie levantó la mano. Vamos a ver. Yo quería saber si usted tiene alguna técnica o algo para que el esparadrapo no se quede pegado en el guante, porque las veces que he canalizado me ha costado un mundo quitarme el esparadrapo del guante porque siempre se me queda pegado. La única posibilidad que tenemos es que usemos un dermicel, pero si nosotros estamos utilizando un esparadrapo de tela, me ha pasado historias tras historias, jóvenes. Sin embargo, la técnica es con guantes y con guantes la tenemos que aprender. Pero ya ustedes en su lugar de trabajo, ustedes toman la decisión. Pero mi responsabilidad es enseñar la técnica con guantes. Sí. Es más, cuando vamos a práctica hay que usar guantes porque como la técnica es, hay mucha gente supervisando, llegan las supervisoras jóvenes y les aseguro que las revisan, bueno, no revisan, a ustedes, a mí, hasta desde el uniforme, cómo lo portamos, si andamos la gabacha abotonada, si utilizamos los azafates para cuando vamos a hacer algún procedimiento en una unidad. Todos nos supervisan dónde colocamos el azafate, si limpiamos la mesita de noche del paciente para poder colocar ese azafate así, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, no hay una técnica especial. Yo les voy a enseñar muchos trucos que yo con el tiempo los he aprendido para poder consentir esa vena y que esa vena salga más a la luz o que se pueda palpar más. Cómo hacer para que no, al momento de hacer la punción y que yo voy a retirar la cánula metálica, no haya derrame de sangre, donde voy a colocar yo mi dedo, que voy a colocar la mano así un poco hacia arriba, pero con los guantes es difícil, desde ahorita se los digo, muy difícil. Muy difícil. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola. Bueno, ¿ninguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, les voy a decir de que antes de que ingresaran los 35 pacientes, estábamos hablando un poco de la práctica. Entonces, para los que entraron tarde, justo el lunes, después de la semana morazánica, un tercio de los alumnos, y que yo voy a mandar el listado. Bueno, yo quisiera que fuera la presidenta la que hiciera los 3 grupos y que ustedes tengan la oportunidad de decirle, anótenme, pero el problema es que si ya están los 13 alumnos anotados, va a ser bien difícil que ya sigan anotando porque lo máximo que van a ver son dentro de 12 o 13 alumnos. Sé que hay algunos fuera de Tegucigalpa, entonces no quiero yo como imponerles que en tal fecha ustedes se van a venir para Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces no sé si la presidenta está conectada, que me ayude a poder hacer los 3 listados y que pues se sepa que en el listado que quedan jóvenes, no quiero que me pase como otras secciones, que se hacen los listados y para el último grupo se me quiere venir todo, ¿verdad? Porque recuerden que todos vamos a estar expuestos por lo de COVID. Entonces, si los grupos son de 13, son 13 alumnos los que voy a querer ahí. Si los grupos son de 12, van a ser 12 alumnos los que van a estar ahí. Otra cosa, la práctica, esos laboratorios tienen un puntaje, jóvenes, un puntaje bastante alto, así es que el que pierda su práctica, no hay otra forma de poder recuperarlos. También les estaba explicando al grupo que qué van a hacer los otros alumnos mientras yo estoy con mi primer grupo en práctica. Porque ¿qué es lo que se hace en el laboratorio simulado? Es decir, yo doy la técnica y después cada uno de ustedes hace su técnica y yo estoy con un cuadro donde están todos los ítems que yo les voy a ir calificando a ustedes y yo digo qué es lo que ustedes hicieron bien y qué es lo que hicieron mal. Hasta que todos han devuelto la técnica, todos salimos de la universidad. No es porque como yo ya pasé mi técnica, Lee, me puedo ir. No, porque usted puede aprender de los errores de su otro compañero. Entonces, ¿qué van a estar haciendo? Vuelvo atrás. ¿Qué va a estar haciendo para el caso casi 24 alumnos, verdad? Porque solo voy a estar con 12 o con 13. Entonces, va a haber una tarea, jóvenes, que ese es como quien dice el proyecto final. Yo voy a hacer un estudio de caso bien grande y luego empezamos a hacer todo lo que
yo les he enseñado a ustedes prácticamente en lo práctico. Entonces yo digo, doña María Pérez, de tantos años de edad, elijo una patología, probablemente unas tengan hipertensión, otras van a tener diabetes, otras van a tener una infección renal crónica. Es decir, elijo 3 sistemas importantes. Y les empiezo a desplegar, les doy el peso, les doy signos vitales, les coloco indicaciones médicas y luego yo hago una serie de preguntas, comenzando de que cuánto es el índice de masa corporal, cuánto es la presión arterial media, cuánto es la presión pulso. Les digo que saquen un balance hídrico, les digo que hagan una tarjeta de medicamentos, que una hoja de medicamentos. Pongo un X procedimiento y ustedes me van a enlistar todos los materiales que necesitan para ese procedimiento. Y bueno, les hago una serie de preguntas. Entonces, mientras yo estoy con este grupo, que es el primer grupo, los otros 2 grupos van a estar desarrollando prácticamente su proyecto y esto es individual porque yo quiero tener la certeza que individualmente ustedes aprendieron, porque sé que en grupo aprenden unos el 100%, aprenden otros el 50%, etcétera, etcétera. Entonces, es como mi proyecto final, que al final cuando yo califico eso, yo digo, ok, me di a entender que en un 50, en un 60, un 70%, pero sí me da la certeza que ustedes ya llevan el conocimiento teórico. Les pongo a que saquen goteo, los pongo a que saquen regla de 3. Bueno, todo lo que ustedes en realidad han aprendido en esta materia y que son cosas prácticas, cosas que ustedes van a ir a hacer a un hospital. Porque el doctor no les va a decir, solución salina normal, mi GLL, 48 gotas a tantas gotas por minuto. No, el goteo lo tiene que saber sacar usted. Va a tener que aprender a hacer una viñeta. Entonces, todo lo que aquí en esta asignatura yo les he enseñado, ustedes lo van a hacer en esa tarea, que es una tarea bastante larga, ¿verdad? Donde ustedes no les va a quedar duda. Les sugeriría que lo hicieran solas, jóvenes. Si tienen dudas, ustedes saben que contesto el 99.9 de los mensajes que ustedes me mandan, que tal vez por error se quedó algún mensaje ahí sin contestar. Entonces, para que ustedes puedan salir de sus dudas, ¿verdad? Entonces, no sé si la presidenta está en clase, que abra el micrófono. Ok, no está la presi. Licenciada, es que Dígame. yo creo que quedó sin energía porque hace rato nos mandó un mensaje al grupo diciéndonos que le estaba fallando la luz, entonces yo creo que se quedó sin energía. Ok, perfecto. Entonces, no sé, Kimberly, si usted le dice que me mande un mensaje para ponerme de acuerdo con ella, que ustedes se van a comunicar con ella, ¿verdad? De cómo vamos, cómo van a quedar los grupos y cuando ya estén los 3 grupos organizados, que ya me los va a llegar a mí. Para evitar, pues yo decir, fulana va para ese, sino que, pues ustedes entre compañeros se organizan y dicen, yo quiero ir en el grupo 1, 2 y 3. O no sé si ustedes prefieren quedarse por grupos de exposición, porque podría ser los 2 primeros grupos la primera semana, el grupo 1 y 2 la primera semana, el grupo 2 y 3 la segunda, y el número, 3 y 4 la segunda semana, y el grupo 5 y 6 la tercera semana, que podríamos hacer así también, porque ya ustedes están acostumbrados a trabajar en grupo, ya se conocen, aunque sea por la plataforma, pienso que sería una buena forma también de hacerlo así. ¿Qué dicen? Sí, sería mucho mejor así. Bueno, Licenciada. Está bien, licenciada. bueno, perfecto. Entonces quedamos. Grupo 1 y 2, la primera semana de práctica. Voy a abrir mi calendario. Octubre. Entonces, ya saben que la semana morazánica la vamos a tener toda, jóvenes. Es decir, que tenemos feriado toda la otra semana. Entonces, 11, 12, 13 y 14, grupo 1 y 2. Del 18 al 21, grupo 3 y 4. Y del 25 al 28, grupo 5 y 6. ¿Verdad? Yo les voy a hacer el listado, jóvenes. Vamos a tardar hoy. De todo lo que van a necesitar ustedes que necesitan llevar individualmente y ya le doy la palabra a Olga. Y recuerden lo que le decía la vez pasada, que nos sale mejor que las cajas de guantes se compren la caja en vez de comprar el individual, los rollos de papel toalla, el jabón antiséptico, el jabón de manos. Pero igual yo necesito que ustedes se pongan de acuerdo. Dígame, Olga, que la mire que levantó la mano.
Sí, Lick, solo le iba a recordar de la lista de los materiales que vamos a necesitar Hoy, individual. hoy se las voy a hacer. Voy a abrir todos los procedimientos que vamos a utilizar, que vamos a realizar, y de ahí vamos a sacar el listado de lo que ustedes van a llevar. El algodón, jóvenes, se tiene que comprar el rollo de algodón. Sí, el alcohol por lo general siempre se compra junto. Entonces, bueno, no sé, como grupo tienen que ponerse de acuerdo, jóvenes. Yo no quiero ser la persona que les diga, tienen que dar tanto de contribución o cómo vamos a hacer, se tienen que poner de acuerdo. Porque en tiempos de clase presencial, pues yo les contaba que íbamos haciendo un ahorro, yo también era parte de las ahorrantes, ahorrábamos 20 lempiras semanales, había una tesorera y cuando ya llegaba el momento de práctica teníamos dinero suficiente para comprar los materiales, inclusive esta nos sobraba para irnos a cenar después de que habíamos terminado la asignatura. Dígame, Caroline. ¿Por qué no comprar los materiales por grupo, licenciada, los que van a necesitar? Así Pero fíjese que digamos, Caroline, bueno, tal vez aquí como van a ser 2 grupos, pues sí, pueden ponerse de acuerdo. Porque miren, una caja de guantes vienen 50 pares. Y sí, probablemente ustedes van a utilizar 3, 4, 5 pares de guantes. Bueno, yo voy a mandar la lista entonces de los materiales que van a comprar el grupo y la lista de los materiales que van a comprar individualmente. Desde ya les digo que el que tenga acceso a una tapicería, pueden ir comprando, consiguiendo los cuadritos así de esponja, unos cuadros que son así gruesos, porque la sutura de heridas a mí no me gusta hacerla con patitas de cerdo, que la mayoría de las docentes lo hacen así, porque es la piel de la patita de cerdo es demasiado dura y la piel del ser humano no es ni nada que parecido a una de cerdo. Entonces yo por lo general lo de la sutura lo hago en esponja y me sale bien. Nada más que la esponja tiene que ser gruesa, ¿verdad? La vez pasada alguien que tenía una tapicería cerca consiguió, porque solo son pedacitos así que necesitan nada más. Solo hacemos 2 o 3 incisiones, porque aprendemos a hacer de 2 a 3 puntadas en sutura. Pero igual si no tenemos ferretería así, tapicería, perdón, cerca, lo podemos comprar en una ferretería o algo. Pueden comprar en una ferretería su pedacito de esponja. Yo tengo, bueno, mi jefe tiene tapicería, o sea, de cartón comprimido, yo les puedo conseguir ahí. Pero tiene esponja. Jefferson. Hola. Le voy a averiguar, le voy a averiguar. Sí, porque no es cartón comprimido, es esponja. Entonces, yo creo que averiguar si es esponja. Porque salen las colonias, siempre hay, pero como esa compañera, si no hubiera en su colonia o en el barrio, una tapicería, entonces podemos hacerlo pueden comprar una. Entonces van a necesitar un microgotero, un menopris, y me da pesar porque el microgotero vale 80 lempiras, pero si necesitan que aprendan, ustedes tienen que aprender a manipularlo. Y una vez que se usa el microgotero, ya no es lo mismo. Sí. Tienen que ir haciendo su guaca ahorita, porque yo calculo que el microgotero vale 80 lempiras, el menopris que le cueste 20 lempiras, más el hilo vale como 40 de sutura, ahí no bajan 140, de 200 a 300 lempiras se le va a ir en materiales. Solo los materiales individuales, jóvenes. Por eso les digo que no compren ese set de sutura, porque eso es caro y eso es es algo que no, ustedes no van a volver a necesitar eso. Cuando ustedes vayan a sus áreas de trabajo, ahí hay todo eso que hay en ese set, ahí hay en sus áreas de trabajo. Entonces, para que lo utilicen por un día, no miro yo. Dígame, Ashley. Liz, usted está hablando de esa de cirugía menor, ¿verdad? Sí, yo no le, es que siempre no lo he visto. Me da pesar por la gente que lo vende, pero tengo que pensar primero en la bolsa de los padres de ustedes o en ustedes mismos para los que trabajan. Pues mire que me avisó con tiempo porque yo le había dicho a mi papi que me la comprara y ya me había mandado el dinero, pero donde vi más bien ahorita está 600 lempiras el set. Sí, pero es decir, lo que ustedes tienen que comprar sí es su tijera de enfermería, esa sí, no sé si ya la tendrán, pero esa la venden individuales, no van a gastar ni 50 lempiras creo en la tijera de enfermería, que es la que es así como curva.
Sí, porque la tijera la ocupan para cortar gasas, si van a colgar una bolsa de recolectora de orina, para cortar esparadrapo. Es decir, ustedes siempre tienen que andar su tijera de enfermería. Es así, ahí sí no hay opción. Pero ese montón de pinzas que salen ahí, eso no se vuelve a utilizar, jóvenes. Ustedes ahorita no van a poder tener un negocio de sutura de herida, porque ni aún cuando uno ya está graduado, uno tiene que tener un permiso especial de parte del colegio para tener un negocio en casa para dedicarse a eso. Un permiso especial. Entonces, no, yo no sé, yo siempre les he dicho, y para hacer ese procedimiento, pues yo ese día consigo las pinzas. Si hay 13 alumnos, yo consigo las 13 portas, las 13 pinzas, las 13 tijeras. Entonces, no miro yo. Ahora, el que ya lo tiene, pues bienvenido sea. Sí. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, entonces nos miraríamos el día de mañana. Yo les voy a mandar... Dígame. Respecto al uniforme, podemos ir con el pantalón de pijama y la camisa polo. Pues fíjense que se supone que no. Y mire, yo no tendría ningún problema, se les espera, pero el problema es que vamos a estar todas las docentes ahí y me pueden reportar. Porque miren, hay docentes que son bien metidas a rollos ustedes. Como les digo, yo inclusive con sus zapatos no les ando pidiendo tanto que sea aquí nada, porque hay gente que no puede, jóvenes, y si no puede, yo no las puedo. A mí me interesa que ustedes anden mentalidad bien abierta, y sé que la enfermería es de disciplina, jóvenes, y que hay un uniforme, y que el uniforme hay que cumplirlo, así como el horario, pero yo sé que la situación económica está difícil. Y entonces, ¿y qué pasó? No ha mandado a hacer todavía por lo menos su camisa, no formal. ¿Hoy? No, Lick. Bueno, pero todavía tiene como semana y media para poder mandarla a hacer. Hago un esfuercito porque no me gustaría que me reportaran a mí por eso. O que la detuvieran en el pasillo. ¿Sería con la camisa? Mínimo la camisa. Es decir, sabemos que el pantalón de pijama tampoco es uniforme, pero ese pasa un poquito más. Y tienen que andar su gabacha. Sí. Y la gabacha ya la tienen. Sí. Bueno, dígame. Lick, con respecto a los monogramas, ese también sería, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en mandar a hacer la camisa, pero el conseguir los monogramas creo que sí me Bueno, pero ¿y su gabacha tiene los monogramas? No, tampoco, Lick. Bueno, y otra cosa es, jóvenes, en todo caso, si la gabacha no la tienen lista, pero sí tienen que tener las patas. Recuerden que tenemos que ir con todo el equipo de bioseguridad. Licenciada, por lo menos yo en la gabacha no tengo los monogramas, pero ya lo que es en la bata normal, sí tengo los monogramas. Cuando me dicen la bata normal es en la camisa. Sí, la camisa. Bueno, en un principio pues pueden llegar sin mi monograma y tratar de comprarlo cuando estemos en práctica, porque ahí enfrente lo venden. Sí, Licenciada, sería cuando yo fuese dígame. a la facu que los compraría. Sí, dígame. Perdón. Tenemos que ir entonces con el uniforme, los que tienen ya el uniforme, con el uniforme completo, los zapatos blancos y una gabacha. Sí, su gabacha, su mascarilla, su... Ajá. Bueno, yo no soy también con lo de la máscara, porque la verdad que se empaña a todos, jóvenes, pero igual el que por su seguridad quiere ir con su máscara facial, pues que vaya. Y ese día, jóvenes, tienen que llevar su carnet de vacuna, porque a todo el mundo se le va a pedir su carnet de vacuna. Y no sé si este viernes van a decir también que lleven una prueba rápida, mínimo. No sé, es que el viernes se va a tratar eso de la presencialidad, jóvenes. Tenemos una reunión docente. Entonces, yo les estaría avisando a ustedes si les van a pedir prueba rápida o no. Pero Lick, en el caso de las personas que son vacunadas, siempre le va a salir uno positivo y otro negativo. Pues sí, pero va a ser el IgG el que le va a salir positivo, ya uno sabe que esos son anticuerpos que usted ya tiene. Pero si el IgM le sale positivo, significa que usted anda con la infección, pues. Sí. Con respecto a los zapatos no hay ningún problema, dijo, ¿verdad, Lick? ¿O tiene que ser blancos específicamente? No, tiene que ser blanco, pero hay unas que usan tenis. No tiene que ser así como de cuero, que el tacón corrido, no. Yo si alguien tiene tenis, pero igual que no va a ir con tenis que tenga la punta dorada sino que tenis blanco, todo blanco. Ni que vaya a tener ahí unas cintas de Tommy ahí atravesadas, sino que todo blanco.
¿Alguna otra pregunta? No, Lick. Bueno, ¿alguien más? Bueno, y cualquier duda, ustedes me la pueden hacer al WhatsApp y yo se las contesto. Gracias, Lick. Bueno, buenas tardes, hasta mañana, si Dios así lo permite. Buenas tardes, Lick. Dígame. Hicieron el favor de mandarme el listado. Sí, Lick, lo tomó otro compañero. Ah, sí, ok. Mil gracias. Aquí está, dice monograma 50 lempiras. Ahí ve la luna perla, dice luna monograma, dice. Bueno, así que En los ayúdense. dos son 60. Apóyense. En los dos son, ¿En los dos? son 60, yo ya los compré. Ah, bueno, perfecto. Gracias Bueno, por haberme hasta enviado. luego entonces. Cuídense y hasta mañana si Dios permite. Gracias, licenciada. Bueno. Sí. Gracias, Lick.